Gracias, hermanos. En primer lugar, gracias por la invitación de poder conocer esta iglesia, de la que tanto me habían hablado y cerca de donde muchas veces había pasado. Y es para mí un privilegio, por supuesto, poder abrir la palabra de Dios juntos, poder meditar sobre esta, y sobre todo hoy, que estamos empezando un ciclo de predicación a nivel mundial, no solamente acá, respecto a este año que está empezando. Así que, hermanos, reciban también deseo de saludo de mi parte y de mi esposa. Mi esposa está por acá acompañando a mi esposa Margelis, que está por ahí, para respecto a este año que nos vaya muy bien. Ahora, yo quiero partir de esto porque cuando empiezan los años empiezan las felicitaciones, empiezan los deseos porque nos vaya bien. Sin embargo, esto no es así en todo caso ni en todas partes del mundo. Es más, en el trasfondo judío, por ejemplo, el inicio de un año es un periodo más bien de recogimiento, de pensar respecto a cómo hemos vivido el año anterior y qué cosas podemos mejorar para el año que comienza. Así que yo quiero que nos enfoquemos un poco con esta actitud, también consideremos esta actitud. Y es por ello que estamos considerando el caso de Jonás. Y es que en Jonás podríamos encontrar ejemplo claro de que así como nosotros programamos y proyectamos nuestra vida para el futuro, no siempre es ese futuro. Y ese futuro, por supuesto, como buenos reformados y presbiterianos, sabemos que tiene que ver enteramente con la voluntad de Dios. Así que vamos a empezar orando brevemente porque Dios nos acompañe en este tiempo, pero también pidiendo que Dios nos ayude a identificarnos en esta mañana con Jonás. Porque yo quiero que veamos a Jonás más cerca de lo que solemos verlo, porque solemos ver a Jonás como alguien que está llamado a la misión y uno puede pensar, bueno, yo no estoy llamado a ser ni misionero, ni pastor, ni presbítero, ni tener algún cargo importante o salir a predicar por las calles, y quizá Jonás tenga que ver más bien con este tipo de personas, cuando no es así. Jonás tiene que ver bastante más con nosotros en términos de ejemplo. Así que vamos a orar. Acompáñenme, por favor, inclinemos nuestros rostros, oremos. Padre Santo, Dios bendito, gracias por esta palabra que estamos abriendo. Oramos, Señor, porque nos acompañes, porque realmente, Señor, podamos encontrar aquí ejemplo para nuestras vidas y directrices respecto, Señor, a qué actitudes debemos de tomar para el futuro. Acompáñanos en el futuro inmediato, en este año que está empezando. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Oramos por la presencia e iluminación de tu Santo Espíritu, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hemos leído apenas 3 versículos del libro de Jonás, pero en realidad vamos a considerar todo el libro. Hubiera sido un poco largo leer todo el libro. Sin embargo, podemos confiar en que más o menos conocemos la historia. Es una historia más o menos conocida. Y podemos recordarla, por supuesto. Jonás es un profeta de Israel, que gracias a una referencia en Segunda de Reyes es posible de ubicar en el espacio histórico. Y este profeta es llamado por Dios para una cosa muy concreta. Sal de tu país y anda a Asiria, y más en lo concreto a la capital de Asiria, la ciudad llamada Nínive, y anda y anuncia que yo estoy pensando en destruir la ciudad. Más bien, dales la oportunidad del arrepentimiento. Así que llámalos al arrepentimiento. ¿Cuál es la actitud de Jonás? Si Nínive está por un lado, Jonás se va en sentido opuesto. Nínive en el mapa, lo van a encontrar por allí, está para el lado del este, pues Jonás se va para el oeste, hacia el mar. Llega a Jope, que vendría a ser una zona muy cercana, algunos lo consideran un barrio de Tel Aviv actual, que es la capital política de Israel, pero está ahí nomás, ¿no es cierto? Y allá está el puerto, toma un barco y se va lo más lejos posible. En tanto se está yendo en el barco, ocurre una tormenta, el barco parece que va a zozobrar, que pueden hundirse, y en tales circunstancias los que dirigen el barco entienden que este es un asunto religioso, así que empiezan a clamar a todos los dioses que conocen, ¿no es cierto? En ese tiempo entonces proliferaba algo que se llama agiolatría, que es decir, el entendimiento de que todos los dioses existen, ¿no? Es casi como una competencia, a ver quién tiene un Dios más fuerte, si el tuyo es mejor que el mío. Empiezan a discutir al respecto, a orar, y le dicen, tú también ora a tu Dios, le dicen a Jonás.
hacen una especie de sorteo para ver de quién podría ser el que está ocasionando el problema que están pasando, y esto señala a Jonás. Le preguntan, le dicen, ¿has hecho algo malo? Sí, bueno, he hecho algo malo, arrójenme al mar y van a ver que todo se va a tranquilizar. Ellos tratan de solucionar el asunto porque no quieren hacer esto. Finalmente lo llegan a hacer a solicitud, insistencia de Jonás, y el mar se calma. Jonás es tragado por un gran pez, cuenta la historia, que lo tiene durante 3 días consigo y que después llega a vomitarlo en la playa, es decir, en la misma zona de donde había partido el barco. Así es como Jonás se da cuenta que el llamado de Dios era cosa seria, que Dios deliberadamente lo está colocando en problemas para que atienda aquello a lo que Dios lo está llamando. Entonces Jonás actúa, va a Nínive, anuncia que va a haber destrucción porque hay pecado en la ciudad, la gente empieza a arrepentirse de sus pecados, aún el rey, que ojo, no es cualquier mandatario, es uno de los 2 más grandes mandatarios de todo el planeta en ese momento. El otro es el de Egipto, y hay arrepentimiento aún de parte del rey y al parecer, bueno, no ocurre nada malo, Dios perdona lo que está pasando en Nínive y Jonás se aleja un poco molesto. Vamos a hablar un poco de la molestia de Jonás. Y por ahí pasa también algo, una historia con una planta. Él se coloca debajo de una planta que crece prontamente y le da sombra. La planta se seca y él se vuelve a molestar, y por ahí acaba esta historia, que es interesante en este sentido. Es interesante porque no tiene finales perfectos, no tiene final feliz, no tiene ese tipo de final donde nosotros podríamos esperar que, conforme al cambio de actitud respecto a la vida, pues las cosas van a mejorar o van a glorificar con clara evidencia a Dios. No ocurre nada de esto. Pues bien, eso es lo que en resumen ocurre acá. Y cuando nos estamos enfocando en los primeros 3 versículos, queremos tratar de entender lo que está pasando en la cabeza y en el corazón de este hombre. Porque este hombre, ya lo sabemos, tiene el llamado para ir hacia el oeste y se va para el este, y se va para el oeste. Huye lo más que puede. Pero ¿quién es Jonás? No es tan fácil definir a un personaje a veces cuando no tiene muchas referencias. Gracias a Dios tenemos allí una. Que quiere la sigue, si no escucha mi lectura. Pero en 2 Reyes capítulo 14, versículo 25, hay una referencia bien concreta a Jonás, y gracias a esta referencia podemos ubicarlo y podemos entender algunas cosas más respecto a este. Dice 2 Reyes 14, 25, él, refiriéndose a Jeroboam, que es el rey de Israel. Recordemos, en este momento ya el reino de Israel está dividido en 2. El reino del norte es llamado Israel porque aglutina la mayoría de las tribus de Israel, y el reino del sur es llamado Judá por la tribu que predomina. Realmente en el sur hay 2 tribus, que son Judá y Benjamín, pero Benjamín es tan pequeña que todo el mundo conoce al reino como Judá. La capital de Judá, Jerusalén; al norte, la capital de Israel, Samaria. Pues bien, leemos allí, él, Jeroboam, o sea, rey de Israel del norte, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Ahí aparece. ¿Y será el mismo Jonás? Sí, allí sigue la aclaración. Hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Hefer. Entonces sí es Jonás. Sí es nuestro Jonás, porque es el hijo de Amitai. Y ahora, se nos dice que es de Gad Hefer. Gad Hefer es una ciudad que está allí al noreste también de lo que vendría a ser Nazaret, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de Galilea, la Galilea del Nuevo Testamento, pero precisamente estamos hablando de una ciudad que está en el camino, casi yéndose a la frontera, precisamente ¿de dónde? De Nínive, pues, ¿no? Donde acaba Israel, donde comienza el imperio asirio, y todavía hay un largo trayecto para llegar a Nínive. Así que Dios como que está llamando allí al profeta que está geográficamente más o menos cerca, en camino hacia ese lugar. Ahora, ¿qué otras referencias tenemos de Jonás, ¿no? Nosotros acá podemos entender que Jonás, y acá se menciona esto muy directamente, es alguien en quien se cumple una profecía. Es decir, durante la época de Jeroboam, que es rey de Israel,
Jonás ha dado una profecía que se ha cumplido. En otras palabras, es un profeta connotado, es un profeta notorio. Fíjense que acá debemos de hablar un poco del profetismo. Y es que el profeta en el Antiguo Testamento tenía básicamente dos funciones. Una función es la de la denuncia personal del pecado y también comunitaria. Posiblemente, y como dicen muchos, esta sea la principal función del profeta. Es decir, el profeta es alguien que se aparece en medio de la sociedad y denuncia el pecado que está ocurriendo en esa sociedad. Función 1 del profeta. Función 2 del profeta es la que más conocemos, la del vaticinio. Es decir, existe la advertencia de que si alguien no cambia de actitud, o si es que el pueblo no cambia de actitud, va a sobrevenir sobre dicho pueblo algún tipo de mal. Y esto tiene que ver con el vaticinio de cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿no es cierto?, con la profecía. Ahora, siendo que Jonás es alguien connotado respecto a que hay profecías de él que se han cumplido ya, y uno sigue en la lectura, sigue planteándose la siguiente pregunta: ¿cuál fue la razón por la cual este profeta, que es capaz de recibir la palabra directa de Dios, es capaz de escuchar directamente a Dios, no le hace caso a Dios y más bien se va en sentido contrario? Hay toda una discusión respecto a esto de Jonás y de a dónde se está yendo. Y es que esta ciudad hacia la que se está dirigiendo Jonás no es un lugar cercano. Algunos estudiosos han pensado que esta ciudad podía estar relacionada, esta Tarsis puede estar relacionada con Tarso de Pablo, pero ya los últimos estudios nos están diciendo que las posibilidades son tremendamente notorias, en el sentido que se trata de lugares muy lejos. Una posible ubicación de Tarsis es por allí al sur de Italia, ¿no? Y la otra posible ubicación, y esto es lo sorprendente, es nada menos que en la costa de España. Es decir, el trayecto que estaba iniciando Jonás era un trayecto realmente largo. Y si uno ve el mapa, se da cuenta que es exactamente el sentido opuesto. O sea, es como que a mí me mandan a Huancayo y yo me voy al Callao. O sea, exactamente en sentido opuesto, ¿cierto? Entonces, la actitud de Jonás es la de irse lo más lejanamente posible del lugar a donde lo están llamando. Y uno sigue preguntándose, ¿pero por qué? ¿Por qué está tomando esta actitud? Ahora, nosotros, si recordamos el resto de la historia, se lo traga el pez, etcétera, ¿no?, la tormenta que ocurre cuando él se va, cómo es que él llega realmente finalmente a Nínive y predica y todo, uno se va a dar cuenta leyendo el capítulo 4, versículo 2, si quieren búsquenlo, Jonás 4:2, cómo es que ya se va, digamos, resolviendo este madejo de problemas que hay y empezamos a entender un poco ya la actitud de Jonás. ¿Por qué? Porque en Jonás capítulo 4, versículo 2, Jonás está orando y está orando a Dios y le está diciendo algunas cosas. Dice así la palabra de Dios: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué estás diciéndole, Jonás, a Dios? Por eso no quería ir. Ya nos está explicando la razón por la cual él se fue en sentido opuesto. Dios lo mandó a un lugar y él se fue en sentido opuesto. ¿Cuál es esa razón? Acá. Tú eres Dios clemente. Tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios misericordioso. Ahora, si uno lee esto, uno más bien encontraría razones para alegrarse. No sé cuál será la actitud de ustedes al leer esto. Yo me alegraría, claro, de que pude colaborar con la obra de Dios, con el propósito, el objetivo que Dios tenía allí en Nínive. Hablé allá, la gente se convirtió, se arrepintió
y no hubo destrucción. Sin embargo, esto como que molesta a Jonás y uno sigue preguntándose por qué. Y la respuesta está en precisamente las dos funciones de las que les estaba mencionando hace un momento, son ocupación del profeta. Una es la función de la denuncia social. Aquí hay pecado, arrepiéntanse. Labor número 1 del profeta. Labor número 2 del profeta, decir lo que va a ocurrir en lo futuro. Ahora, yo les pregunto, ¿en cuál de ambas funciones va a ser más notorio que ese profeta es un buen profeta? ¿En cuál de ambas funciones va a ser más notorio que esta es una persona capacitada para las cosas que está haciendo? Evidentemente, en el vaticinio del futuro. Si yo les digo que va a ocurrir algo en lo futuro y eso se cumple, ¿qué van a pensar ustedes de mí? Ah, no, este hombre sí está con Dios. Sí, este hombre sí está con Dios, Dios lo acompaña, Dios le da mensaje, etc. Y yo vuelvo a decirles que se va a cumplir tal otra cosa y se vuelve a cumplir. ¿Ustedes qué dicen? Ah, no, este es un buen profeta. Este es un buen profeta. Pero si yo les digo, miren, arrepiéntanse de este pecado porque si no les va a ir mal, y ustedes se arrepienten, la gente se arrepiente y ese mal no existe, ¿qué puede pensar el pueblo? Ah, no iba a pasar nada, no ha pasado nada, no iba a pasar nada, nos arrepintiéramos o no nos arrepintiéramos, igual no iba a pasar nada, no pasa nada. Es en la función del vaticinio del futuro donde el profeta queda mejor parado, queda mejor reconocido. Yo no sé cuántos acá, quizá alguno es administrador de empresas, trabaja en asuntos de administración, contabilidad, no sé. Leyendo asuntos al respecto, desde hace ya un buen tiempo, les cuento que la ciencia de la administración ha llegado a entender que el mejor aliciente laboral no es el beneficio económico. No sé si sabían eso. Eso de que, bueno, el que trabaja más o tiene más éxito en ventas, por ejemplo, va a tener una bonificación. No. O sea, la administración ha encontrado como ciencia que lo que busca el trabajador es, más que el dinero, es reconocimiento. Por eso es que ustedes van a un supermercado y ven por ahí de rato en rato un retrato donde está la foto de alguien sonriente, dice el empleado del mes. Y claro, el que no es el empleado del mes dice, no, el próximo mes yo sí le voy a ganar, porque yo trabajo mejor que él, y se esfuerza en trabajar, etcétera, etcétera. Pues bien, yo les cuento que a esas empresas les sale más barato sacar una foto al mes con su marco, y quizás hasta usan el mismo marco, ¿no? Cambia la foto solamente. Sale más económico que pagar una bonificación económica a ver quién trabaja mejor. Fíjense, el reconocimiento no solamente en lo laboral, sino también en nuestras relaciones interpersonales, no se imaginan todo lo que puede hacer en los objetivos de vida de una persona. Y aquí Jonás, claro, si ha hablado en Nínive, la gente, claro, la gran mayoría al parecer se ha tenido una actitud diferente a Dios, con Dios, y no ha ocurrido nada malo, él no llega a ser notorio. Pero si hubiera ocurrido la catástrofe, si Nínive hubiera desaparecido, fíjense cómo no se hubieran acordado de este profeta. Y este profeta, que ya tenía algo de prestigio respecto a que él, si era un buen profeta, que iba a decir, bueno, ven, lo que yo dije se cumplió. Pensemos un poco en nosotros. ¿Con qué enfoque estamos empezando este año? ¿Cómo es que muchos de nuestros objetivos también apuntan hacia esto? Hacia la notoriedad, hacia el hecho de ser reconocidos por los demás. ¿Y cómo es que a veces Dios te manda para el sentido opuesto? Te manda para el sentido opuesto. Yo quisiera que consideremos esto como una posibilidad. Porque si se trata de trabajar por el Señor, esto es ampliamente notorio. Si trabajamos por Dios, supuestamente nosotros no deberíamos de esperar notoriedad al respecto. Sin embargo, pienso que esto puede aplicarse a varias áreas de nuestras vidas. Nosotros no podemos decir, bueno, esto es solamente para quienes están llamados a algún tipo de actividad religiosa. No, esto tiene que ver con todos nosotros. Ahora,
Fijémonos en cómo acaba el libro de Jonás. En esta situación en la cual éste está debajo de una planta, ¿no? Encuentra sombra debajo de esta planta, y la planta en un momento se seca y Jonás se vuelve a enojar, ¿no? Fíjense, esta búsqueda de la tranquilidad es casi como el consuelo cuando uno no tiene otro tipo de satisfacciones en la vida, que podría ser, bueno, ya no tengo reconocimiento, por lo menos tendré comodidad. No sé si decir dinero, pero tendré comodidad. Y en medio de esa comodidad, Dios también actúa en la vida de Jonás y le quita la comodidad. Y Jonás otra vez se vuelve a enojar. Y Dios empieza a hablar con él, diciéndole, mira, tú te enojas por esta planta, teniendo pena por la planta, pero fíjate, ¿no tuviste pena acaso? ¿No te merecía más compasión la gente de Nínive? Fíjense, con esto quiero ir acabando. Realmente detrás de este mensaje no hay tanto un asunto de que Dios me manda a un lugar y yo me voy al otro. Yo busco mi reconocimiento y quizá Dios no lo quiera tanto. Detrás de este mensaje, fíjense, está el concepto que tenemos de nosotros mismos. Porque Jonás tenía un concepto de sí mismo. Y en el concepto que él manejaba de sí mismo, él prefería ser el profeta que decía, va a ocurrir esto, y eso ocurría, a ser el profeta que solamente advierte y busca que los demás se puedan arrepentir de sus pecados, que me parece incluso bastante mejor y más valioso, ¿no? Yo pregunto, ¿qué concepto tenemos de nosotros mismos? Porque si es que algo guía las decisiones que tomamos y ha de guiar las decisiones que hemos de tomar durante este año, ello ha de ser el concepto que tenemos de nosotros mismos. Tenemos un concepto todavía como el de Jonás, en el que está prevaleciendo el hecho de que seamos considerados por los demás, que los demás se acuerden de nosotros, etcétera. O tenemos un concepto que tiene que ver más con el amor que Dios tiene respecto a los demás. Porque si Jonás hubiera cultivado más de este concepto, él se hubiera sentido satisfecho con el hecho de que Nínive no haya sido destruida. Nuestro concepto de nosotros mismos, el concepto nuestro como cristianos de nosotros mismos, indica nuestras decisiones y ha de guiarnos en la vida. Y por supuesto habrá de guiarnos este año. Estoy recordando a León Tolstoy, el famoso escritor ruso. Él cuenta una historia muy interesante cuando él habla de su vida y tiene que ver con un amigo de él, y yo se las voy a resumir en estos momentos. Tolstoy cuenta que tenía un amigo que era un filósofo, profesor de la universidad en Rusia, y que debía de tomar una decisión muy importante. Así que él lo que dijo fue, me voy a ir de mi casa, voy a pasar un tiempo de recogimiento, en silencio, etcétera, y voy a tomar las decisiones de esta manera. Así que pagó por hospedarse en un convento católico ortodoxo, ¿no? No son los católicos romanos, son los católicos ortodoxos que son bárbaros, conocen ustedes, al lado del Oriente, en Rusia, por supuesto. Entonces fue al convento, y el convento tenía varias características. Primero, él pagaba por quedarse allí, le daban la habitación, le daban el alimento. Las habitaciones, las llamadas celdas, eran las mismas para todos. Es decir, tanto los monjes como los visitantes usaban el mismo tipo de habitación. Tercero, estas habitaciones daban todas al aire libre. O sea, no era una especie como de castillo, pero las puertas daban hacia los patios exteriores, hacia los jardines, hacia el campo prácticamente, ¿no? Lo siguiente notorio de las habitaciones era que las habitaciones tenían unas manijas que eran como una palanca por dentro y por fuera, que se abrían y no tenían llave. Ni una habitación tenía llave, ¿no? Todo el mundo confiaba en ese ambiente, que nadie iba a entrar a la habitación del otro, ¿no? Y por último, le llamó la atención al amigo de Tolstoy que todo el mundo tenía su nombre escrito, pegado en un trozo de cartón ahí encima, en la parte superior de la puerta, escrito con lápiz el nombre de cada uno. Pues bien, el amigo de Tolstoy, ese día que llegó, almorzó, cenó, fue a su habitación, trató de dormir temprano, pero ya casi a la medianoche no podía dormir, porque las preocupaciones lo agobiaban y estaba pensando en qué decisiones debía de tomar respecto
a su vida. Así que pensó, voy a salir a dar una vuelta un rato, la noche está fresca, ya cuando me dé sueño regreso a mi habitación. Salió, cerró la puerta, empezó a dar vueltas, se sentó un momento, estuvo meditando, en el momento en que pensó que ya debía dormir, regresó a su habitación y ahí estuvo el problema. Y es que no recordaba cuál era su habitación. Trató de mirar en la noche, en la oscuridad, ese cartoncito escrito con lápiz, pero no distinguía lo que decía y con la oscuridad no podía ver. Entonces trató de especular, ¿cuál será mi habitación? ¿Será esta? Yo creo, estoy casi seguro que es esta. Trató de abrir la habitación, abrió la palanca y cuando mueve la palanca alguien grita de al fondo, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién se está metiendo? Disculpe, tuvo que cerrar. Dijo, uy, no era esta. Siguió buscando y buscando, vio otra habitación y dijo, yo creo que sí es esta sí es esta. Volvió a tratar y otra vez ocurrió lo mismo. ¿Qué pasa allá afuera? No, disculpe. Volvió a cerrar. No le quedó otra opción que quedarse toda la noche fuera y esperar al amanecer. Cuando empezó a amanecer y el sol empezó a iluminar fuertemente, él ya se acercó y ya pudo ver los nombres escritos ahí, pudo encontrar su habitación. Lo interesante es que esto fue de gran ayuda a su vida. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que él no podía tomar ninguna decisión en su vida mientras que alguien superior a él iluminara el lugar a donde debía de entrar. En este caso era el sol. En el caso nuestro también, hermano, hermana. Miren, la dirección que Dios nos quiera dar este año habrá de ser aquella que Dios pueda iluminar en nuestras mentes. Pero que ha de ser iluminación que tenga que ver con los propósitos que Dios tiene como Dios. No podemos tomar decisiones que no tengan que ver con los propósitos de Dios. Y no sé si es que en estos momentos más de uno de los que estamos acá presentes, ya sabemos muy en lo concreto Dios qué quiere para nosotros y sencillamente estamos también tomando la misma actitud de Jonás, nos estamos yendo en sentido opuesto. ¿Cuál es el sentido que le estás dando a aquello que Dios ya te está mostrando como deseo suyo? Porque fíjense, yo les digo que, y con esto voy acabando, que no necesitamos tener una profecía ni tener un sueño en el cual Dios nos esté diciendo tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto otro. En muchos casos nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer porque Dios, por ejemplo, sabe que no queremos, sabemos nosotros, por ejemplo, que Dios no quiere involucrarnos con el pecado. Y de repente allí nosotros en lo que desarrollamos no estamos muy cercanamente a la santidad. Yo recuerdo haber conocido a una persona una vez que había aceptado a Cristo Jesús y su primer problema era que pensaba justo a la semana siguiente de que había hecho su decisión por seguir a Cristo, su nuevo trabajo, y es que él había estudiado para ser barman, o sea, para servir licor y esas cosas, ¿no? Y encima el problema era que a él le gustaba el licor. Entonces a él no le fue muy difícil saber que ese no era el camino que Dios tenía para él. Y del mismo modo, nosotros en nuestras vidas tenemos también indicaciones respecto, por lo menos, a cuál es el camino por donde no debamos ir. No vaya a ser, hermano, hermana, que nos toque pasar por la tormenta, como pasó Jonás, y tengamos que también ser tragados por un pez. Que dicho sea paso, no hay ningún problema en que la Biblia diga pez. Algunos dicen no hay pez tan grande. Puede ser una ballena, puede ser algo así. Recordemos que en ese entonces la clasificación taxonómica que tenemos ahora no es la que se tenía. Así que hermano, hermana, oremos en estos momentos brevemente, pidiendo que Dios nos acompañe en nuestras decisiones y que no estemos yendo en sentido opuesto a como Dios quiere que nosotros nos dirijamos. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, Señor, oramos muy en lo personal, porque solo tú, Señor, conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no puedo saber lo que hay en el corazón de mi hermano, de mi hermana, y ellos seguramente no saben lo que hay en el mío. Oramos en estos momentos, Señor, porque tú puedas guiarnos en este año que empieza. Que este año que empieza, Señor, sea el año en el que nosotros podamos, en primer lugar, reconocer tu voz, reconocer tu llamado, saber hacia dónde diriges nuestras vidas y nuestros pasos. Y que nosotros, Señor, por más que no nos guste, por más que no nos dé, Señor, el reconocimiento necesario, ni la paga, quizás, Señor,
que nosotros esperaríamos. Por más que no recibamos muchos de los beneficios a los que nuestras expectativas nos llevan, nosotros podamos ir hacia ese Nínive. Señor, no queremos ir en sentido opuesto, lo más lejos de ti, Señor, no queremos eso. Padre Santo, la presencia tuya, como lo dice esta palabra, Jonás huyó de tu presencia. No es el sentirnos en un estado de éxtasis ni nada de eso. La presencia tuya, Señor, en esta palabra es el hecho de dirigirnos allí hacia donde tú quieres que nosotros nos dirijamos. Así que dirige nuestras vidas, acompáñanos en nuestras decisiones. Te ofrecemos nuestras vidas para este año en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Oramos así. Amén.